tenido la oportunidad de viajar por avión en muchas ocasiones y a muchos lugares, y siempre que compramos un boleto de avión tenemos el itinerario. En el itinerario tenemos el horario, tenemos las instrucciones, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para saber a dónde vamos. Y la Biblia es un manual, podemos decir un itinerario para saber hacia dónde vamos y también estar preparados para ello. Muchas personas pierden vuelos y tienen que hacer arreglos de nuevo para poder llegar a su destino. Y hablando de la palabra de Dios, estamos nosotros hablando en este tiempo del viaje que haremos a la Nueva Jerusalén, al cielo. La Biblia nos da las instrucciones de cómo prepararnos, lo que se necesita, y Dios nos hace saber también a tiempo la preparación para poder hacer ese viaje. Amado oyente, en esta mañana vamos a estar considerando un punto muy importante y agradecemos tanto a Dios que nos permita conocer de ya lo que sucederá en el futuro. Y en esta tarde quiero invitarlo a considerar este tema. El tema es el sol de justicia. Y hay algunos pensamientos que no son muy correctos. Inclusive he escuchado predicar a hermanos que hablan del sol de justicia como si estuviera dentro del evangelio de la gracia. Pero no es así. Vamos a tratar de hablar un poquito de ello y quiero pedirle que tome su Biblia, tome su pluma, su lápiz, su cuaderno y tome nota, porque yo solamente le voy a dar un punto de referencia, un contorno, un manual. La verdadera enseñanza viene cuando el Espíritu del Señor le revela a usted, le ilumina, le aclara su palabra, cuando usted toma ese tiempo para meditar. Entonces, anote los textos, anote las escrituras y cuando usted tenga la disponibilidad, siéntese con su Biblia, con oración y permita que el Espíritu Santo le enseñe. Ese es el verdadero aprender las cosas de Dios, porque es cierto, nosotros predicamos, enseñamos lo que aprendimos, pero es imposible en unos minutos, en una hora, enseñarle todo lo que Dios quiere enseñarle. En realidad esta lección de una hora podría ampliarse en 7 horas meditándola y estudiándola. Así que, amado oyente, hermanos de la congregación, hagan todo lo posible para que con reverencia ahí en su hogar, ahí en su lugar, escuchemos la palabra de Dios, porque escucho que hay casos de falta de concentración, falta de reverencia en los hogares, y la palabra de Dios nos demanda reverencia a su palabra. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer este pasaje y lo encontramos en el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice de la siguiente manera, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí miramos a un grupo de personas en un tiempo específico. Aquí lo denomina Dios como día ardiente, como un horno. En el verso 2 nos habla también de otro grupo de personas. Y aquí encontramos dos grupos. Y de ello vamos a estar hablando en esta tarde. El verso 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de manada. El tema, vuelvo a repetir, es el nacimiento del sol de justicia. Los invito a orar en esta tarde. Padre, una vez más, gracias te damos, Señor, por abrirnos, Señor, tu corazón, tu palabra, tu espíritu, las escrituras, y revelarnos desde ya, desde el principio, lo que será
y vendrá al final de los tiempos. Te damos gracias por habernos librado de ese horno de angustia, de sufrimiento que conocemos como el tiempo de la tribulación o el apriete de Jacob o las 70 semanas de Daniel. Gracias te damos por esta salvación tan grande. Nos has librado de la ira venidera. Y te damos gracias que sobre nosotros, sobre los creyentes, nació luz que ahuyentó nuestras tinieblas y nos dio libertad para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en Señor Jesucristo, la vida eterna. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor. Amén. Voy a tratar de mencionarle algunos textos bíblicos, pero el principal de ellos, mi amado oyente, es el verso 2. Y nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es muy interesante notar, pero en el último capítulo de Apocalipsis nos habla de la estrella de la mañana. Hace unas semanas estuve hablando de ello. Y en el último capítulo del Antiguo Testamento, en Malaquías, nos habla del sol de justicia. Y yo había dicho que ¿qué no sería mejor que en Malaquías terminara el libro con la estrella de la mañana y Apocalipsis terminara con el sol de justicia? Bueno, aquí se aplica lo que nosotros conocemos como un principio bíblico: lo primero será postrero y lo postrero será primero. Ahora, ¿sabe usted quién es la estrella de la mañana? Por supuesto, es el Señor Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿sabe usted quién es el sol de justicia? De nuevo, es el Señor Jesucristo. Pero hay un orden. El Señor se presenta como estrella de la mañana y tiene referencia con la iglesia, con el levantamiento de la iglesia. Dice en Apocalipsis 22:16: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y él dice que viene antes de que sale el sol. En la oscuridad, la estrella resplandeciente brilla. Entonces, Cristo viene por la iglesia, levanta la iglesia antes de que las tinieblas de la tribulación sean densas. Entonces, después de la tribulación, dará lugar al sol de justicia. Entonces, le estoy dando claves. La estrella de la mañana viene primero y el sol de justicia se manifestará en lo postrero, a un grupo específico de personas. Para nosotros los creyentes en Cristo, que estamos en la iglesia, que somos la iglesia, se relaciona a la estrella de la mañana. Y dice el Señor en Apocalipsis 22:12: he aquí, yo vengo pronto. La noche está pasando, dijo el Señor. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estuvimos meditando también sobre el tribunal de Cristo y todas estas escrituras están muy relacionadas unas con las otras. Pero dice el Señor: he aquí que vengo y vengo pronto. ¿Por quién viene el Señor Jesucristo? Por todos los que han sido, por los que duermen, los que durmieron en Cristo Jesús. Y viene también por todos los que somos, por los que ahora estamos en vida. Dice la Biblia que Él viene, hemos citado ya varias veces estas escrituras de Tesalonicenses, de Corintios 15, donde el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitan, los vivos seremos transformados, nos encontraremos el Señor en los aires y de allí pasaremos al juicio del tribunal de Cristo para recibir la recompensa, las coronas, los galardones, si es que somos merecedores de ello, si habremos trabajado la obra del Señor, nuestras obras serán probadas. Entonces el Señor viene como estrella de la mañana. Él vendrá por nosotros. Eso es algo muy importante. Ahora, quizás alguien de los que me escuchan en esta tarde esté meditando en ello y diga: bueno, supongo que el Señor viene por los que le pertenecen. Es cierto. Y quizás usted diga: pero es que yo todavía no le pertenezco. Bueno, esa es una meditación muy solemne, porque mire, hasta ahorita Dios le ha dado tiempo a usted para que se haga
del Señor Jesucristo, se haga hijo de Dios, acepte a Jesucristo. Y este es un tiempo muy apropiado. Siempre Dios le ha concedido a la persona tiempo para que se arrepienta del pecado. Y como dice la Biblia, nacer del agua y del Espíritu, sin lo cual nadie entrará al reino de los cielos. Buscar la paz y la santidad es otro texto bíblico también, sin lo cual nadie verá al Señor. Entonces, Dios nos da tiempo. Es tiempo de prepararnos. Hoy en este tiempo, examine su corazón y antes de poner su cabeza sobre la almohada, examínese si le pertenece ya o no al Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante. Entonces, no ignoro, y como dije al principio, que muchos evangélicos, muchos hermanos no muy conocedores de la Escritura, sin saber trazar la palabra de Dios, crean que el sol de justicia está dentro del evangelio de la gracia. Y no, mi amado oyente, permítame explicarle un poco. Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Es a un grupo específico que nacerá el sol de justicia. Un grupo que es marcado por esta característica, la característica del temor del Señor. Este grupo de personas tienen esa característica, son temerosos de Dios. Y usted puede encontrar 3 veces a este grupo mencionado, en Malaquías 4:2 y luego en Malaquías 3:16, un poquito atrás en el contexto. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Hablamos una semana atrás en el Tribunal de Cristo de que hay un libro delante del Señor, un libro donde se está escribiendo, donde se anotan nuestras acciones. Y aquí miramos, los que temían a Jehová hablaron a su compañero, Dios escuchó, Dios oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. 3 veces se menciona los que temen a Dios, los que temen mi nombre, los que temen a Jehová, los que temen a Jehová. Entonces, lo que identifica a estas personas, a los que nacerá el sol de justicia, es a los que temen a Jehová. Son personas temerosas, son personas piadosas. Ahora, usted y yo tenemos la capacidad de discernir y poder identificar a aquellas personas que son piadosas. Es fácil mirar una persona que es piadosa, que es temerosa de Dios, pero también es fácil identificar a una persona que no tiene ningún temor de Dios, o prácticamente que no conoce a Dios. Y eso es algo muy importante. Alguien puede decir, ¿cómo puedo saber yo que una persona no tiene temor de Dios? Es fácil. Una persona que no teme a Cristo, que no teme a Dios, una persona no regenerada, pues simplemente vive a su manera, hace lo que le place, va y viene sin ningún temor de Dios. Entonces, la Biblia nos dice en Malaquías 3:18, mi amado oyente, escríbalo, tome nota de ello porque es palabra de Dios. Entonces os volveréis, dice, y aquí nos habla la manera de poder discernir al que es temeroso de Dios a uno que no es temeroso de Dios. Alguien que sirve a Dios y alguien que no sirve a Dios. Y nos dice aquí, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y luego también dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es tan claro, es tan obvio. Una persona que se pone a mirar y observa al justo, pero también compara las acciones del malo, dice la Biblia. Y nosotros sabemos a personas que sirven a Dios y miramos a personas que simplemente no sirven a Dios. Y hay una gran diferencia. La diferencia es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la diferencia es de pensar en Dios y tener en mente
que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos con temor como para el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, o también a Él le daremos cuenta de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, o prácticamente de toda nuestra actitud. Mi amado oyente, qué privilegio es ser temeroso de Dios. Y también le digo, qué honor servir a Dios. Mire, Abel fue un hombre temeroso de Dios y presentó lo mejor a Dios. Enoc fue un hombre que comenzó a tener temor de Dios, caminó con Dios y un día fue levantado. Tenemos a Noé, un hombre que fue temeroso de Dios, creó a Dios, siguió sus instrucciones, hizo el arca, se salvó él y su familia y condenó al mundo por su fe. Un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sirvió a Dios. Y ahí miramos también a Abraham, un amigo de Dios, un hombre que por su creer fue contado por justicia, su fe. Y tenemos otras personas, tenemos a Job, un hombre que Dios lo presenta como temeroso de Dios. Nos habla la Biblia de la mujer, vana es la belleza, pero la mujer virtuosa que teme a Jehová, esa mujer será alabada. Entonces, observe algunos textos bíblicos que nos hablan del temor de Dios. Y mi deseo es de que usted y yo seamos temerosos de Dios, sirvamos a Dios y que hagamos la diferencia en este tiempo tan difícil o en este mundo. Hacer la diferencia en la iglesia, hacer la diferencia en el trabajo, hacer la diferencia en la familia, en reuniones, entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Y escuche esto: que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te proscribo. Entonces, observe lo que es los temerosos. Un hombre, una mujer temerosa, un joven temeroso, teme a Dios primeramente, anda en sus caminos y luego también lo ama, como dice la Biblia, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y luego que le sirvamos, el que sirve a Dios. Eso es algo muy importante y principalmente Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, sus palabras. Dijo el Señor, en esto sabréis que soy mis discípulos, en que guarden mis mandamientos y se amen los unos a los otros. También nos dice Deuteronomio 13:4, anótelo porque usted lo va a estudiar y va a meditar en ello y el Espíritu Santo le va a enseñar. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, andar, caminar como el pueblo de Israel seguía la nube de día y la ráfaga de fuego de noche, como el Espíritu Santo nos guía. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Son mandamientos sencillos. Esto es lo que identifica al grupo temeroso de Dios, sobre los cuales nacerá el sol de justicia en su tiempo y en su debido lugar. Otro texto bíblico nos dice Eclesiastés, el predicador: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, el mismo tema. ¿A quiénes nacerá el sol de justicia? A los que temen a Dios, a los que sirven a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es la vida prácticamente. El éxito del hombre, el éxito de la mujer, el éxito del cristiano consiste en haber obedecido y haber servido a Dios con temor y temblor. Y haber trabajado su salvación, como nos dice el apóstol Pablo. Dice más adelante el verso 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador nos habla del tribunal de Cristo a través de esta escritura. Dios traerá toda obra a juicio. Por eso es tan importante. Mire lo que nos dice Isaías, palabras tan hermosas. Es uno de los profetas favoritos míos de leer. Y él nos dice, porque Jehová me dijo de esta manera. Dios habla. Dios me dijo de esta manera y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. O sea,
pueblo inclinado al mal, de continuo hacer lo contrario a lo que Dios dice. Nos habla de desobediencia. Y Dios le dijo al profeta, no camines por ese camino. Este es el camino, andad por él. Y a nosotros nos dice lo mismo. No sigáis al mundo, no améis al mundo. Este es el camino angosto que lleva a la vida eterna, andad por él. Y luego dice Isaías en el verso 12, Isaías 8:12, dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bueno, este es un texto apropiado para este momento en que todo el mundo está temiendo a la epidemia, de infectarse todo ello. Dice el Señor que si nosotros guardamos su palabra nos sanará, pero Él no permitirá que las enfermedades de Egipto lleguen a afectarnos a nosotros. Aquí está la confirmación. La palabra de Dios nos sana. Y luego nos dice, entonces Él será por santuario. Él es nuestro refugio en el verso 14, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra protección. Verso 17, Isaías se dispone en el corazón y dice, esperaré pues a Jehová y en Él confiaré. ¿Para quiénes nacerá el sol de justicia? Para los que confían en Él. ¿Y quiénes son los que confían en Él? Los que guardan su palabra, los que le creen. Sobre ellos nacerá el sol de justicia. Y no serán avergonzados, nos dice la palabra del Señor. Y eso para nosotros es muy importante. Se recuerda de los dos ladrones que estaban crucificados, uno al lado del otro del Señor Jesucristo. Uno injuriaba al otro, injuriaba al Señor Jesucristo. Y uno de ellos, meditando sabiamente, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y sabiamente dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, hablando del Señor Jesucristo. Y no me canso de decir lo que Él fue hombre como nosotros los hombres, caminó nuestro camino, sintió nuestras necesidades, sufrió nuestras tentaciones, pero sin pecado. Qué gran sumo sacerdote tenemos que intercede por nosotros. Y ese hombre moribundo volteó al Señor, buscó su mirada y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. ¿A quiénes les nacerá el sol de justicia cuando el Señor venga en su reino? A los temerosos. Este era un judío y ahí está clamando al Mesías. A ellos nacerá el sol de justicia. Dice el Señor, respondiéndole, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Entonces, es a los que temen a Dios, a los que nacerá el sol de justicia. ¿Qué es el temor? El temor es reconocer a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, reverenciarle, darle un valor infinito, sublime. Él es Dios. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Por Él tenemos aliento en nuestra boca. Por Él nos levantamos en este día, caminamos. Por Él comimos toda buena dádiva, todo don perfecto. Ese es el reconocimiento, ese es el temor de Dios. Mi amado oyente, nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. El discernimiento, usted va a mirar en el discernimiento, mirar el bueno y el malo, pero también el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entonces, ¿cómo usted va a poder tener temor de Dios si no conoce lo que Dios demanda? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí está expresado lo que Dios demanda de ti y de mí. Ese es el principio de la sabiduría. Pero es cierto, hay dos grupos, los que temen a Dios y hay otros, y aquí nos habla de los insensatos. Los insensatos son los que hacen y toman decisiones sin medir las consecuencias, y ellos desechan el consejo de Dios, desechan a Dios y son sabios en su propia opinión, pero en realidad son necios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el consejo para nosotros, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es para el grupo de los que tenemos temor a Dios. Pero mi amado oyente, donde hay luz, lo contrario es tinieblas. Lo contrario a blanco es negro. Lo contrario de Dios es Satanás. Y lo contrario de un grupo que teme a Dios, hay un grupo que no teme a Dios. Y miren, nos dice Malaquías 3:18 una vez más. Entonces os volveréis,
Esa palabra volveréis viene y es semejante a la palabra que se empleó cuando el hijo pródigo razonó. Dice la Biblia, volvió en sí. Y aquí Dios nos dice, os volveréis, o sea, razonarás, meditarás, pensarás, sacarás sabiduría de tu corazón, lo que has oído de la palabra, y vas a usar la perspicacia, el discernimiento. Discerniréis la diferencia, oiga bien, la diferencia, hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí miramos dos grupos: el que sirve a Dios, el temeroso, sobre el cual nacerá el sol de justicia, pero también miramos el que no le sirve a Dios. Y es verdad, hay final para uno y hay final para otro. Y mire lo que nos dice la Biblia acerca del malo, del que desecha a Dios de su vida, el que menosprecia los caminos de Dios. Dice Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente, y tengo en mi mente el día ardiente como un horno. Me recuerda cuando Nabucodonosor tenía un horno y lo calentó 7 veces. Y aquí nos habla de un horno, de un día ardiente como un horno. ¿Cuántos años son la tribulación? Son 7. ¿Cuántas veces calentó el horno Nabucodonosor? 7. Un día ardiente. Dice, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. La palabra estopa es como lo que queda del trigo, como la cizaña, como el heno. Prácticamente con el fuego se consume, arde, se deshace, quedan cenizas. Dice aquí, aquel día que vendrá los abrazará. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y lo que me está diciendo aquí es que en los últimos días, después de que la iglesia sea levantada, entre los 7 años de la tribulación, vendrá un fuego como un horno y arderá y quemará a los hombres, pero aún seguirán en su idolatría. Aún menospreciarán al Dios de los cielos, creyendo que el anticristo es Dios, que Satanás es Dios, y le rendirán honor a la criatura antes que al Creador. Pero en su necedad serán como estopa, serán como heno, arderán. Nos dice la Biblia en el Salmo 1, dice, no así los malos, hablando la diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, el que teme a Dios y el que no le sirve. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Bueno, no en el juicio del tribunal de Cristo, pero sí en el juicio del trono blanco se van a levantar. Acuérdese que hay una diferencia de la primera resurrección, 1000 años, a la segunda muerte. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tremendo es esto. Entonces serán estopa, fuego los abrazará y no quedará ni raíz ni rama. Y por supuesto esto no se refiere a cristianos, no se refiere a creyentes en Cristo, porque el temor nos capacita a vivir de manera apropiada, no a seguir las disoluciones del mundo, sino en el temor de la palabra de Dios. Así es como nosotros vivimos, inclusive cuando los demás nos identifican y nos quieren dañar y todo ello, nosotros vivimos bajo un logo. Y Pablo nos lo dijo, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es lo que nos marca a nosotros como temerosos de Dios. Ahora, ¿quiénes son a los que ha de nacer el sol de justicia? Vuelvo a repetir, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el 5º sello, encontramos a gente que está clamando a Dios por venganza, porque ellos fueron perseguidos durante la tribulación, muchos fueron martirizados, decapitados, murieron, las almas están delante del altar, están clamando a Dios, pero todavía en la tierra le dijeron, espérense, se le dieron vestiduras, palmas, dijeron, espérense hasta que el grupo o el número de sus consiervos sea complete. Entonces habrá gente en la tierra padeciendo persecución.
Habrá justos, temerosos de Dios. El mundo está siguiendo al anticristo, el falso profeta obligando a la humanidad a ponerse la marca de la bestia, a adorar a la imagen. La imagen está causando que la gente adore al anticristo y al dragón. Pero esta gente temerosa, durante la gran tribulación, ellos no se van a dejar doblegar fácilmente por las amenazas. Ahora, es cierto, mucha gente se perderá el levantamiento de la iglesia. Como dije al principio, hay gente que pierde su avión y tiene que hacer arreglos. Y mucha gente no será levantada en el levantamiento de la iglesia, se quedará y se acordarán de la palabra de Dios. Inclusive cuando ellos miren que viene esa persecución, se acordarán, rechazarán adorar a la imagen, rechazarán la marca de la bestia. Y se acordarán cuando el Señor les dijo, por ejemplo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y muchos de ellos preferirán morir antes que adorar a la bestia, porque habrán tenido el conocimiento. Son personas temerosas, se perdieron el levantamiento de la iglesia, se descuidaron. Pero aún en su apriete, aún en esa situación, Dios en su misericordia les aconseja y les ayuda y les da esperanza. Dice la Biblia, viene el día ardiente como un hombre, como un horno. Viene un tiempo difícil, pero el anticristo no logrará aplastarlos. No logrará arrancar la fe de ellos durante la gran tribulación. El poder satánico estará en su pleno apogeo en todo el mundo, pero hay un remanente temeroso de Dios, un remanente que se deleita en Dios, aunque se hallen en gran aprieto, como dice la Biblia, en el aprieto de Jacob, no son aplastados. Y a ellos les dice Dios, en ese tiempo serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Amado oyente, la tribulación se considera como un día ardiente como un horno. Pero en ese horno de la prueba, purificando la fe, porque muchos creyentes no purificaron su fe en este tiempo, se perdieron el levantamiento. Además tenemos los 144,000 predicadores, los 2 testigos, el ángel que predica el evangelio del reino, y muchos creerán en el evangelio. En ese entonces, cuando todo el mundo está siendo aplastados, ellos, los temerosos de Dios, esperando el nacimiento del sol de justicia, serán para Dios su especial tesoro. Esperando por un tiempo el día en que Dios actúe. Y ese actuar de Dios, mi amado oyente, es lo que causará temor a los malos, pavor a los pecadores, cuando el Señor actúe, cuando el Señor se manifieste. Entonces, en este tiempo, y quiero decirle esto, mire, en este tiempo hay muchos hermanos que no le echan ganas a las cosas de Dios, que no muestran mucho interés en consagrarse. Oyen de la venida del Señor, pero lo oyen pesadamente. Le voy a decir, mi amado oyente, con temor, no le echa ganas ahorita a las cosas de Dios, pero después del levantamiento de la iglesia, usted le va a tener que echar muchas ganas, porque el anticristo se va a apoderar de este mundo. Y si usted no quiere caer en las garras del anticristo, no quiere terminar en el lago de fuego, usted va a tener que echarle ganas y va a tener que buscar a Dios y va a buscarlo con todo su corazón y con súplica y con lágrimas, cosa que ahorita no hace, y ahorita estamos en la gracia, pero en aquel entonces lo hará. Es cierto, hay salvación, sí hay salvación. El sol de justicia viene con salvación debajo de sus alas. Pero ese día, el día ardiente como un horno. Entonces, prepárese en este tiempo. Mire esta escritura. Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó.
El anticristo se revela como se hace pasar por Dios. El pueblo de Israel lo descubre, lo rechazan. Hablan a sus compañeros. Imagínese a alguien que está perdido durante la noche. De repente se da cuenta que no puede ir a ningún lado. La oscuridad es densa y lo único que espera es que pronto amanezca para encontrar su camino y llegar a su destino. Y así el pueblo de Israel estarán en una tribulación, en un apriete, y lo único que esperarán es la manifestación de su Mesías. Lo esperarán como el nacer de un nuevo día, el sol de justicia. Y oiga qué bonito nos dice Malaquías 3:17. Claman a ellos, Dios los escucha. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios, mi amado oyente, en este día está trayendo tu alma. La está trayendo para salvarla de la ira venidera. Hoy es el día de salvación. Y si tú te das cuenta, ahorita no hay ningún horno. El Espíritu Santo constantemente busca la manera de librarte de ese horno, de ese fuego de horno. Ese horno es para el futuro. Ese horno es de la gran tribulación, dice el Señor. Viene el día ardiente como un horno. Una predicción solemne de lo que se avecina. Tú no quieres perderte el estar con Cristo, de vivir en santidad, de ser levantado con la iglesia. Ese día terrible en el que el Señor Jesucristo aparecerá. Para el pueblo de Israel será salvación, pero para los gentiles, para los que viven en pecado, será el terror, aparecerá, y será el terror para los soberbios, para los que no temen a Dios, para los que andan en pecado. Pero para los que temen a Dios, les nacerá el sol de justicia. Ahora, ciertamente mucha gente seguirá en estos días. Estamos mirando lo que está pasando, los eventos del mundo, reportes aquí, reportes allá, acontecimientos, catástrofes, pero la gente sigue agarrándose de las manos, pensando que todo vuelve a la normalidad. Déjeme decirle que Pablo predijo y dijo, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Será un tiempo, mi amado oyente, en el que Satanás gobernará y dictará sobre toda la tierra. Será un dictador. Mientras que el Señor Jesucristo será menospreciado, será ignorado, será olvidado. Durante esos 7 años, el anticristo se presentará a la humanidad haciéndose pasar como si fuera el Mesías de los judíos. Y los judíos lo creerán cuando rechazaron a su verdadero Mesías. Muchos lo recibirían, muchos lo recibirán. Y mi amado oyente, a ti te puede suceder esto si ahora no estás en Cristo. ¿Podrías tú ser engañado, Satanás engañarte, creer que Él es Dios y engañarte, y tú lo recibes como si fuera Dios, cuando ahorita lo rechazas? Será terrible lo que viene por delante. Dios te habla hoy a través de su palabra. Ahora es el día de salvación. Todavía hay esperanza. Todavía la iglesia está en la tierra. Todavía se predica el evangelio de salvación. Todavía el Espíritu Santo está tocando los corazones antes de que venga ese día como horno ardiente. No permitas que te engañen. Observa. Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahorita hay salvación. Hoy es un día especial de salvación. Y eso es algo muy importante, mi amado oyente. Y quiero dirigirme aquí a los jóvenes. Jóvenes, habrá el tiempo en que aquí en la tierra no se predicará el evangelio como yo te lo predico. No habrá una madre piadosa orando, pidiendo o ayunando por ti, obligándote a servir a Dios, forzándote a servir a Dios, orando por ti.
No habrá nadie que se interese por tu salvación, por tu alma, que trate de persuadirte para que vengas a Cristo. Nadie te va a invitar a una iglesia en ese entonces a adorar a Dios. Nadie te va a dar un tratadito, no, porque no lo habrá. Será tiempo difícil. Ahora alguien puede decir, bueno, qué bueno que en ese entonces ya no va a haber aleluya, ya no va a haber problemas con los aleluya. Nos evitaremos de una fatiga, de un enfado con ellos. Bueno, es cierto. Ya no va a haber interrupciones. Y te desharás de todos los enfadosos, de todas las interrupciones enfadosas, y vas a entrar al paraíso de los necios. Cuando el juicio de Dios como un horno venga a abrazar a los pecadores. Cuando Satanás tome control de tu cabeza. Eso es lo que tú quieres, mi amado oyente. El Señor no quiere que tú perezcas. No quiere que entres a ese horno de fuego. Él desea que tú aceptes su sacrificio, que vengas a la salvación que Él compró con su cruz, con su sangre en el monte Calvario. Él quiere librarte de la condenación. Él quiere librarte de ese horno de fuego. Pero ten en cuenta la diferencia del que sirve a Dios y del que no le sirve. Ten en cuenta del justo, del temeroso de Dios y del malo. Y hay final para uno y hay final para otro. Dice el Señor en su palabra. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando ellos clamen por el nacimiento del sol de justicia, vendrá el Señor a rescatarlos. Capítulo 19 de Apocalipsis. Viene con salvación debajo de sus alas y dice, y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ese libertador es el sol de justicia. Ese sol de justicia es el Señor Jesucristo, que vendrá en ese entonces con gran poder y gloria y majestad para someter al enemigo por estrado debajo de sus pies. Pablo dice, verso 27 de Romanos 11, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El Señor les promete salvación. Mi amado oyente, eso es para el pueblo de Israel. Pero tú que no estás ni en la línea del pueblo de Israel, que eres gentil, y aparte de ser gentil, alejado de Dios, sin promesas, sin esperanza, vives en pecado, ¿qué esperanza te abriga? ¿La esperanza del necio? ¿La esperanza del confiado? Ten cuidado. La Biblia nos habla de este remanente. Y el remanente es el grupo de judíos y aún un pequeño grupo de gentiles que confían y esperan en las misericordias de Dios. Mire, nos habla la Biblia de ellos. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado, oiga bien, los que hayan quedado de Israel, porque habrá una gran matanza, una persecución contra los santos, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. No se apoyarán ni en algún país, ni el anticristo que los engañó. Nunca más, sino que se apoyarán con la verdad en Jehová, el Santo de Israel. Se apoyarán en su Mesías, en el Señor Jesucristo, en Yeshua. Y nos dice aquí el verso 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando su Mesías vino? Lo rechazaron. Lo enviaron de regreso al cielo a través de la cruz. Pero en esta ocasión, en el capítulo 19 de Apocalipsis, nos dice que el Señor viene, el remanente se vuelve a Dios, se vuelven al Dios fuerte, al Dios todopoderoso. Señor, ¿quién hirió tus manos, tus pies, tu costado? Y el Señor les dirá, mis amigos lo hicieron. Y el pueblo caerá en un arrepentimiento, en un llorar, en un clamor, se volverán completamente a Dios. Y oiga lo que dice Dios. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Déjeme explicarle, las 2/3 partes del pueblo de Israel, de los judíos, de los hebreos, caerán bajo el control del anticristo. Pero el pequeño remanente, una tercera parte, dice,
mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, el horno de la prueba. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Dice el Señor, Él invocará, esa tercera parte de creyentes, el remanente, Él invocará mi nombre y yo les oiré. Y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Sobre ellos nacerá el sol de justicia. Es hacia el pueblo de Israel que el sol de justicia ha de nacer. Y sobre los gentiles que creyeron y se guardaron creyendo la palabra de Dios y no se sometieron al anticristo ni adoraron al dragón. Pero mire qué hermosas palabras. Ahora, 2/3 partes creyó y siguió al anticristo, pero 1/3 parte dijo, no, nosotros no seremos participantes de esa maldad. Ellos son el especial tesoro de Dios. Y aunque Dios los prueba por horno, los purifica, los cierne, salen afinados como el oro. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. Oiga esta otra escritura, Zacarías 13:10. Nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén en ese entonces, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién fue traspasado en su costado? El Señor Jesucristo. Mirad a mí todos los términos de la tierra, dijo el Señor en Isaías. Aquí dice en Zacarías, mirarán a mí, se cumplirá, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oiga bien, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, arrepentimiento. Verso 12, y la tierra lamentará, o sea, la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, observe la palabra por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Una repetición. Todos los otros linajes, y aquí está hablando de los linajes de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Las naciones del mundo están siguiendo al anticristo, engañados en su maldad, sufriendo consecuencias de su pecado. Pero aquí en arrepentimiento las tribus de Israel reconocen a su Mesías y lloran y se arrepienten, dice la Biblia, por sí, cada uno por sí. Es que cada uno es responsable de su propia salvación. Cada uno es responsable de trabajar su salvación con temor y temblor. Cada uno de nosotros venimos solos a Cristo y solo nos presentaremos delante de Él, aunque tengamos comunión con la iglesia. Nos sigue diciendo, bueno, la escritura nos sigue diciendo, cada uno por sí se presentará. Y mi amado oyente, el arrepentimiento de ellos es profundo, es sincero. Cada uno por sí, las mujeres como los hombres por sí, separados. Y aquí la salvación es individual, mi amado oyente, joven, adolescente, cuyos padres sirven a Dios y son temerosos de Dios, pero tú has hecho duro tu corazón. Tú solo vas a estar delante de Dios o bien vas a estar ante el anticristo. Aquí hay discernimiento entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y en nuestras casas sabemos quién sirve a Dios y quién no quiere servir a Dios, sin ofender a nadie. Pero en una casa hay quienes sirven a Dios y quienes no. Hay quienes están sirviendo a Dios con temor, con temblor, y hay quienes están descuidados hasta más no poder en su vida espiritual. Amado oyente, la salvación es individual, el llamamiento es individual. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿por qué el Señor viene como el sol de justicia? Y es muy interesante. El horno se calentó 7 veces allá en Nabucodonosor. El justo se cae, se levanta 7 veces. Y la Biblia nos habla de 7 salmos, desde el Salmo 93 al Salmo 100. Nos va mostrando cómo viene avanzando la aparición del sol de justicia. Por ejemplo, el Salmo 93. En el Salmo 93 tenemos la inauguración anticipada
del reino de nuestro Señor Jesucristo. Jehová reina, dice, y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Bueno, en este salmo está la inauguración. El Señor está por venir. Su remanente le espera. Y dice la Biblia, en el Salmo 93:5, dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. En otras palabras, aquí comienza el remanente a prepararse. Y la santidad conviene a su casa. Y lo mismo en este tiempo. Sin paz y la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificarnos en su palabra. Su palabra es la verdad. Entonces aquí comienza. Y luego tenemos el Salmo 94. Y en el Salmo 94 hay una combinación de oraciones de los justos del remanente clamando a Dios para que interceda, como hemos mirado en el quinto sello. Y aquí en el Salmo 94 dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Es lo mismo que dice en el Salmo 80. En Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Están pidiendo que el sol de justicia ya resplandezca. Son la oración de los justos. Engrandécete, oh juez de toda la tierra, porque la maldad se ha multiplicado. Y en ese tiempo de la gran tribulación, la maldad llegará al tope. La copa de la maldad se desbordará. Y aquí hay un remanente clamando a Dios. Dios, muéstrate, manifiesta tu gracia. En el verso 15 nos dice que el juicio será vuelto a la justicia. ¿Se recuerda cuando se separó el juicio y la justicia? El juicio bajo Poncio Pilato. Le trajeron al Señor Jesucristo para juzgarlo. Dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Pero el pueblo dijo, deshazte de él, crucifícale. Pilato se apartó de ahí, se lavó las manos y quedó la justicia. Nuestro Señor Jesucristo solo, menospreciado y desechado. Y murió en la cruz del Calvario. Pero Dios lo levantó. Y aquí miramos en el Salmo 94 que el juicio y la justicia, que en un tiempo se separaron hace 2000 años, vuelven a juntarse, el juicio y la justicia. Y en el Salmo 94 esas oraciones claman para que Dios resplandezca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el Salmo 95, y le estoy trayendo esto para que usted se siente con pluma y papel y medite en estos salmos. El Salmo 95 nos da un paso más adelante y aquí miramos al remanente, el remanente judío. Está clamando a Dios y están diciendo uno a los otros, a su compañero. Los que temen a Dios le dicen a sus compañeros, prepárate porque el sol de justicia ya está a punto de venir, de resplandecer. El Señor Jesucristo, el Mesías, ya está a punto de venir. Y aquí en el Salmo 95 nos dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo suyo y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Salmo 95 es un llamado al remanente judío a prepararse porque el sol de justicia ya viene. Pero lo interesante es que el Salmo 96 es un llamado también a la preparación, pero para los gentiles. Amado oyente, en el tiempo de la tribulación habrá creyentes judíos y creyentes gentiles. Esos 144,000 judíos que salen por todo el mundo convierten a muchos gentiles. Y aquí el llamado es, prepárense. El Señor viene. Prepárense, dice la Biblia, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Y cuando habla, oh familias de los pueblos, habla de toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Qué importante es eso. Prepárense, judíos, prepárense, gentiles, porque el sol de justicia está a punto de levantarse. Prepárense los unos a los otros. Es el mismo llamado, es el mismo mensaje, es la misma predicación. Preparémonos porque el día y la hora nadie la sabe. Velar y orar para que no entréis en tentación. Y luego llegamos al Salmo 97 y da un paso más adelante. Y aquí miramos ya el cumplimiento del capítulo 19 de Apocalipsis, donde el sol de justicia se levantó. Apareció, brilló en su resplandor.
Y celebra el Salmo 97 el hecho que ya vino. Y ahí nos muestra lo que será su venida. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 97:1, Jehová reina. Ay, ¿qué pasó con el anticristo? El falso profeta. ¿Qué pasó con Satanás, con el dragón? Fueron atados y fueron sepultados en el abismo. Y ahora sí, totalmente dice aquí, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Por qué qué? Porque Él reina. Nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio. Ahí están juntos ya. La justicia y el juicio que en otro tiempo se separaron. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mi amado oyente, ¿tú crees que la venida del Señor es una broma? No es una broma. Hay muchos voladores que dicen, ¿desde cuándo oigo que el Señor viene y viene y no viene? Cuando el Señor venga a la tierra, no va a ser fiesta para los pecadores. No va a ser fiesta para los demonios. No va a ser fiesta para los soberbios. Va a ser el terror de los malos. Van a pedirle a las piedras que caiga sobre ellos. Se van a meter a las cuevas. Van a orar a todo ello porque el Señor viene con juicio, viene con justicia como fuego. Fuego irá delante de Él y dice más adelante, los montes se desharán como la cera en el calor. Es el terror de los malos. Se derriten como cera. Por eso el Espíritu de Dios te llama en este tiempo, antes de que venga ese día terrible del calor del sol de justicia. Sus rayos quemarán. El Señor viene a reclamar la tierra. En un tiempo Él vino como rey de los judíos. Pero él vendrá la próxima vez como el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey y dueño de toda la tierra. Dice, los cielos anunciarán su justicia y todos los pueblos verán su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a Él todos los dioses. Ya el sol de justicia está sobre la tierra. ¿Qué pasó con los idólatras? ¿Qué pasó con los ídolos? Fueron quemados, fueron destruidos. Bueno, tenemos también el Salmo 98. El Señor vino y libertó a su pueblo, y su pueblo le reconoce, le acepta, Dios los perdona, ya los probó por el horno y ahora se regocijan. Y el Salmo 98 dice, cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 98:3 dice, se ha acordado de sus misericordias y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El Señor vino y liberó a su pueblo. Y el cántico es siempre las misericordias del Señor y la permanencia de su verdad. Su verdad permanece para siempre. Entonces aquí miramos que el Señor o Dios toma su carácter de realeza. Israel es liberado. El libertador vino a Sión y todos le cantan con alegría y le cantan con gozo. Él ya vino. El sol de justicia ya vino. Y luego tenemos en el Salmo 99. Él ya está en su templo. Él está juzgando desde su templo, juzgando con justicia. Dice Salmo 99:1, Jehová reina. Sí, ya reina. No Satanás, no el hombre, no los reyes, no nadie. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Ya está en Jerusalén. Qué bonito. Entonces, ese es el proceso del nacimiento del sol de justicia. Y finalmente en el Salmo 100. Vendrá el tiempo en que todos los redimidos de todos los tiempos juntos cantaremos una alabanza en el mismo tono. Salmo 100, uno de los salmos más hermosos. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso. Hay mucho estudio, hermano.
Hay mucha escritura. Ahora, qué bendición poder mirar por medio de las escrituras y ver lo que viene por delante de nosotros. Qué honor y privilegio ser temerosos de Dios. Qué bendición, mi amado oyente, servir a Dios. Tenemos todavía tiempo de volvernos a Dios, de volvernos a nuestro lugar, volvernos a nuestra porción espiritual, porque viene un día glorioso sobre la tierra. Hay un día glorioso en el cielo, pero viene un día glorioso en la tierra. Hay muchos hombres y mujeres jóvenes que disfrutarán la gloria del cielo, pero hay muchos que disfrutarán también la gloria de la tierra. Mi amado oyente, para usted está reservado el cielo, porque es miembro de la iglesia. Para el pueblo de Israel está reservada la gloria aquí en la tierra, en el reino milenial. No se pierda la gloria del cielo. No haga duro su corazón. Nosotros hemos creído a la palabra y el temor de Dios por el Espíritu Santo ha sido injertado en nosotros. Conducirnos con temor y temblor, dice Pedro, por cuanto estas cosas han de suceder, vivamos como peregrinos, despojándonos de todo peso de pecado, poniendo los ojos en Cristo, corriendo la carrera que tenemos por delante. Pero mi amado oyente, le pregunto, ¿no hay regocijo en su corazón al oír todas estas cosas? ¿No hay regocijo en su corazón el saber que un día vino y nos trajo salvación, una salvación tan grande? ¿No hay regocijo en su corazón que el sol de justicia un día vendrá y traerá salvación grande bajo sus alas para todos los redimidos y los que temen al nombre del Señor en el tiempo de la tribulación? Sí, debemos de regocijarnos y darle gracias por esta salvación tan grande. El Señor en un tiempo vino, mi amado oyente, y lo único que experimentó fue menosprecio y fue rechazos. Nació en un establo prestado, murió en una cruz también diseñada para ladrones y fue sepultado en una tumba prestada, siendo Él el dueño de todas las cosas. Yo le digo y le pregunto, ¿no hay regocijo en su corazón? Saber que Dios se dio todos sus derechos en un tiempo para darnos a nosotros el honor de ser llamados sus hijos, al humillarse, al despojarse, para identificarse como nosotros, como hombre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Debe de haber regocijo en nosotros. Debemos de establecerlo como el Rey soberano, aunque Él lo es. Y aunque Él será el Rey de los siglos. Mi amado oyente, hoy en este día, a eso se refiere el sol de justicia. A eso se refiere. Levántate. Levántate del sueño. Despójate. Sacúdete el polvo. Prepárate. No te pierdas el levantamiento de la iglesia. Porque será difícil después del levantamiento de la iglesia lo que se tendrá que experimentar durante la gran tribulación. Aunque hay esperanza, aunque hay salvación. Y vamos a regresar próximamente al capítulo 7 de Apocalipsis a seguir nuestro recorrido. Pero esto te lo hablo y te lo enseño con el amor de Dios para que prepares tu vida, prepares tu casa, prepares tu corazón. Porque ahorita la estrella de la mañana viene, se va a mirar el resplandor y viene por la iglesia. Pero terrible será el resplandor del sol de justicia para los malos. Inclina tu rostro en esta tarde. Ahí donde tú te encuentras, haz un altar. Y en esta serie que estamos llevando a cabo, tomamos este espacio para hablarle a la iglesia. Pero necesitamos volver y seguir nuestro recorrido conociendo lo que Dios tiene planificado para el mundo en sus finales. Padre, una vez más en esta tarde te damos gracias, bendecimos tu nombre y nos regocijamos por las cosas que tú haces. Y te damos gracias también por ese pasaje tan hermoso de Malaquías, donde nos muestras que tenemos discernimiento para ver al justo y al impío, al que sirve a Dios y al que no le sirve, al que no tiene temor. Y te pedimos por la iglesia, por los hermanos, por los hogares, por cada una de las almas, Señor, que tú las traigas al conocimiento de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Santo y Eterno.